Tengan un buen día. Les saluda Eric Presa del Heraldo Digital. Este día tenemos como invitado especial al doctor Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia por el partido Gana. Bienvenido, don Félix. ¿Qué tal, Eric? Mucho gusto. Un saludo para todos los que nos están sintonizando. Bienvenido. Bueno, entramos ya de lleno con las preguntas, doctor. Así a grosso modo, ¿nos podría comentar cómo ha sido o cómo ha venido evolucionando su participación en el movimiento de Nuevas Ideas hasta llegar a lo que es su candidatura como vicepresidente? Bueno, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el movimiento Nuevas Ideas era un movimiento de carácter cívico, ciudadano, que estaba alrededor de Nayib Bukele cuando Nayib era alcalde y todavía miembro del FMLN. Cuando se da la circunstancia de la expulsión de Nayib en el mes de octubre del 2017, el año pasado, Nayib decide transformar este movimiento ciudadano en un partido político para poder participar en las elecciones presidenciales, porque la Constitución exige de que los candidatos a miembros de partido, a candidatos a la presidencia, tienen que ser afiliados a partidos políticos, y Nayib quería entrar con su propio partido político, y por eso hicimos todo el esfuerzo, tanto legal como político, para que Nuevas Ideas fuera ese instrumento que le permitiera a Nayib Bukele participar en la contienda electoral del próximo año. Sin embargo, no obstante que llenamos todos los requisitos legales, el Tribunal Supremo, de una manera bastante sesgada, trató y lo logró al fin de evitar que Nayib se postulara con Nuevas Ideas, poniendo obstáculos que no eran de carácter legal, sino de carácter administrativo, para impedir que el partido fuera inscrito en tiempo y que Nayib se pudiera postular por Nuevas Ideas. Ante esa realidad, y viendo que el tiempo transcurría y la ley establece plazos, Nayib decidió afiliarse al partido Cambio Democrático para poder participar como afiliado de este partido. Todos conocemos la historia, que cuando él se inscribe en Cambio Democrático, la Sala de lo Constitucional desempolvó un expediente que estaba archivado del 2015 y empezó el proceso para la cancelación de Cambio Democrático, el cual culminó el día 25 de julio con una infame sentencia del tribunal cancelando a Cambio Democrático, con 4 votos de 4 magistrados que claramente tienen una agenda política. 3 de ellos están en los partidos que forman la coalición: Arena, que es el magistrado Telles; el PCN, que es la magistrada Guadalupe Medina; y Democracia Salvadoreña, que es la magistrada Sonia de Liévano, de Lemos. Y luego, con el concurso del magistrado presidente Julio Olivo, del FMLN, se consumaron los 4 votos que se requerían para cancelar a Cambio Democrático. Frente a ese hecho, ya que los 2 partidos mayoritarios estaban celebrando que Nayib Bukele no iba a estar en la contienda, ya había fiesta en Arena a las 10 de la noche para festejar la salida de Nayib Bukele. A esa hora, en un acto de audacia política, el partido Gana sale al encuentro de la propuesta que le hizo tanto Nayib como Cambio Democrático de permitir que Nayib se inscribiera en el partido Gana. Y así es la historia, de que a las 10:30 de la noche de ese mismo día, el 25 de julio, que debe quedar escrita como una fecha histórica, porque ese día fue la infamia de cancelar a Cambio Democrático, pero a la vez el momento histórico en el que nace una nueva alianza política, y es que el partido Gana se suma a esta propuesta de Nuevas Ideas y Cambio Democrático, y Nayib Bukele se inscribe como candidato de Gana. Me llama para que lo acompañe en la fórmula presidencial. Entonces yo también me inscribo ya antes de las 11 de la noche. Recordemos que ese era el último día para que se pudieran dar las inscripciones, y según la ley los días terminan a la medianoche,
Así que una hora antes de que se terminara el plazo, estábamos los dos inscritos como fórmula presidencial de Ghana. No se puede hablar de que es una coalición porque hasta eso se propuso el Tribunal Supremo Electoral, evitar que Nuevas Ideas pudiera ir como partido político coaligado legalmente con Ghana. Las coaliciones tenían que inscribirse el 7 de agosto, era la fecha límite, y el tribunal, como todos saben, pasó esa fecha con una táctica dilatoria de estar resolviendo casos intrascendentes, y hasta la semana pasada aparecimos ya legalmente inscritos, ya están los estatutos publicados en el diario oficial. Ya Nuevas Ideas es un partido legalmente inscrito, pero por haberse vencido el plazo no pudo hacer la coalición con Ghana. De tal suerte que vamos como fórmula presidencial del partido Ghana y así va a aparecer en la papeleta. Sin embargo, el trabajo en los territorios, el trabajo político, el trabajo de proselitismo y sobre todo el trabajo de defensa del voto, la estamos haciendo como alianza de los tres institutos políticos. Esa es la situación. Vale, perfecto. Pues en estos días ha salido a la luz la última encuesta relacionada con las cuestiones del movimiento y todo el fenómeno que ha comentado. Sid Gallup lanzó lo que fueron la última encuesta donde daba a Nayib Bukele como ganador, con un 54% aproximadamente a favor, ¿no? ¿Cuál es la lectura, doctor? A ver, a pesar de que usted ha descrito todo este movimiento, pero hay una gran aceptación por lo que se denota en las encuestas, no solo en la Sid Gallup, sino que otras encuestas más, la UCA, por ejemplo, y así. ¿Cuál sería su análisis objetivo, digámoslo así, con respecto a este fenómeno de nuevas ideas y de el candidato Nayib Bukele? Y obviamente usted como vicepresidente de la República. Bueno, lo que ha reflejado esta última encuesta de Sid Gallup es lo que ya habían confirmado las dos encuestas que se presentaron hace 15 días, la de la Universidad Francisco Gavidia y la de la EGPG Datos, que también indicaban dos cosas. Uno, que Nayib Bukele seguía manteniendo el nivel de preferencia y aceptación del electorado por una cantidad o un porcentaje superior al 50%, con lo cual, si las elecciones fueran en estos días, Nayib ganaría en primera vuelta. Eso es un hecho ya indiscutible, confirmado en las últimas tres encuestas, y que, como tú dices, la última, esta de Sid Gallup que se presentó hace 2 días, daba a Nayib Bukele un nivel de aceptación del 54% de la aceptación, y a Callejas el 20% y a Hugo Martínez el 5%. O sea, pues que es dramática y estrepitosa la caída del candidato del FMLN, que baja a un tercer largo, muy distante tercer lugar en relación a las otras dos posiciones, y en la diferencia entre Nayib Bukele y Carlos Callejas pues es más del doble. De tal suerte pues que este hecho, que revela cuál es el actual estado de preferencia del electorado, aquí los grandes medios de comunicación trataron de invisibilizarlo, ya que ningún periódico retomó la encuesta. Ningún medio de comunicación ha hecho eco ni ha comentado esa encuesta. Sin embargo, vemos que periódicos como el New York Times ha hecho notas importantes sobre esta encuesta, destacando, como dice el New York Times, que un outsider es el favorito para ganar las elecciones en un país polarizado, cargado de una violencia extrema, es decir, en condiciones en las que El Salvador requiere justamente de ese nuevo liderazgo para poder salir de la crisis en la que ha estado sumergido durante los últimos 30 años. Después de la firma de los acuerdos de paz y todo lo que fue el periodo de posguerra, fue administrado por dos institutos políticos. 20 años Arena, 10 años el FMLN, y el estado decrepitoso en que se encuentra el país es el reflejo de que ambas fuerzas no solo no pudieron administrar la posguerra para garantizar una reconstrucción del país,
sino que lo llevaron a un deterioro tal en el que ahora tenemos un endeudamiento externo que ronda casi el 60% del PIB, rebasando los límites que señalan los organismos financieros internacionales. Un país que es conocido en el mundo por ser quizás el segundo país más violento del mundo, superado solo por Siria, donde hay una guerra. Es decir, nuestras estadísticas, la imagen que presentamos al mundo es totalmente negativa. Y eso es lo que destaca el New York Times, cuando dice que en un país como ese, un outsider, o sea, una persona que está fuera del sistema de partido, viene y es el escogido por el pueblo para liderar la transformación y el cambio. El mensaje es claro, ya no quiere el pueblo seguir atrapado entre esas dos opciones de la bipolaridad que mantenían al país. Una polarización que nos ha costado este atraso económico y esta espiral de violencia que ya es una pandemia a nivel de toda la sociedad. Para el caso que usted se refiere, el bipartidismo, esto entra el tema de corrupción. En estos últimos, bueno, en este último mes se ha dado, por ejemplo, el caso de Tony Saca, el expresidente, pues, con un caso express que negoció con la fiscalía. El caso de Mauricio Funes, que está en Nicaragua, está exiliado. Cuando existe un nombramiento, por ejemplo, del caso Saca, donde se refiere a personajes con una lista de personajes del partido de Alianza Republicana Nacionalista, hablamos sobre corrupción, pero ¿qué es lo que dice el fiscal? Dice que es un partido y por ende que él no puede tratar de meter preso al partido, pero deja entrever lo que es la acción de la fiscalía. Obviamente, todos estos temas han sido como lo que va llenando el vaso para poder declinarse por una nueva opción, que sería el caso de Nayib Bukele. ¿Qué me puede decir usted sobre los casos de corrupción más mencionados en el país? Bueno, mira, la corrupción es es una epidemia que tiene contaminado al mundo entero. Recientemente, la semana pasada, el secretario general de Naciones Unidas daba un discurso haciendo un llamado a combatir la corrupción porque, decía él, afecta a los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Afecta a los países del norte como los países del sur. Es decir, está enquistada en todos los estados y le cuesta a la humanidad más de 1 trillón, decía él, 1 trillón de dólares, lo que se deja de percibir en los gobiernos y en los estados por la causa de la corrupción. Ese llamado aquí en El Salvador tiene mayor eco porque finalmente hemos podido sentar en el banquillo de los acusados a 3 expresidentes. A Francisco Flores, que murió siendo procesado por corrupción, a Antonio Saca, que ya fue condenado por corrupción, y el caso de Mauricio Funes, que está en una situación de exilio en Nicaragua, pero que ya se giraron pues las solicitudes para su extradición y que sea procesado en el país. Creo que estamos dando los primeros pasos en la lucha y en el combate contra la corrupción. Sin embargo, ya tú lo señalabas, no todo se presenta como debería de ser. La Fiscalía ha tenido ciertos sesgos cuando se trata de perseguir a uno u otro tipo de delincuentes de cuello blanco. Ahí tú mencionabas que en el caso de los funcionarios de la administración del presidente Saca, todos son o han sido miembros prominentes del Partido Arena. Los ministros en los cuales él repartió 70 millones de dólares, muchos de ellos están actualmente en la dirección del partido. De hecho, la exministra de Educación, Daryl Mesa, es la jefe de la mesa que le organiza el plan de gobierno al candidato Carlos Callejas. Es decir, pues que los vínculos de la corrupción del pasado de Arena siguen en el presente de Arena. Y hay una demanda que se fue a presentar ya por parte del secretario de Transparencia, señor Marco Rodríguez, llegó a la Fiscalía, presentó ya una denuncia contra el Partido Arena pidiendo su cancelación por un monto de 30 millones de dólares con lo que financió ilícitamente su campaña. Este simple hecho hubiera bastado
para que se abriera un expediente en el Tribunal Supremo Electoral de cancelación del partido, porque es una de las causas que señala la ley para cancelar un partido político, es el uso de ilícito de dineros en campañas electorales. Pero aquí es donde entra el tema de la protección a ciertos sectores o ciertos individuos a los cuales no se les persigue por la corrupción. Y por eso es que Nayib, en la lucha frontal que hemos asumido contra la corrupción y sabiendo las debilidades del sistema salvadoreño, ha pedido la asistencia internacional y la creación de unas CICIES, quiere decir una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, es una de las metas del próximo gobierno de Nayib Bukele. Ya se hicieron algunos adelantos al ir a Washington a conversar con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, que ya expresó su voluntad y su apoyo para brindar la asistencia internacional desde la OEA. Lo mismo se va a hacer con Naciones Unidas para atender la asistencia técnica de Naciones Unidas. Eso te indica pues que vamos de verdad de frente contra la corrupción. Pero la corrupción en El Salvador tiene dos caras y es igual que el tango. Se necesitan dos para bailarlo. Y si vamos a enjuiciar, vamos a procesar, vamos a encarcelar a los corruptos, también tenemos que perseguir a los corruptores, porque aquí se habla de corruptos y se hace el cálculo, ya muchos han estado diciendo, bueno, Francisco Flores fueron, bueno, Marco Rodríguez dice 30 millones, otros hablan de 80 millones, lo cierto es que Paco Flores recibió 10 millones de un cheque que venía del gobierno de Taiwán, y lo que fuese es una cantidad significativa que pudo servir para hacer obra pública. Y en el caso de Funes y Saca, se habla de 300 millones cada uno. O sea, pues que con 600 millones más lo de Paco Flores, este país tendría muchos más hospitales, muchas más escuelas, mejores carreteras, mejores servicios públicos para la población. Pero cuando tú me dices lo que los corruptores dejan de darle al Estado por elusión y por evasión, la cifra se multiplica exponencialmente. Según el Global Financial Integrity, El Salvador deja de percibir 2.000 millones de dólares cada año por la evasión de las grandes empresas y la elusión en el pago de los impuestos. Y según Oxfam, esa cantidad sube a 2.700 millones de dólares anuales. O sea, pues que cuando tú multiplicas, porque el reporte del Global Financial es de 2000, dice que desde 2000 a la fecha, el Estado ha dejado de percibir 2.000 millones cada año. Si multiplicas del 2000 a la fecha, son 36.000 millones, los que se han dejado de recibir por evasión y elusión de los grandes empresarios. Y estamos hablando de 600 millones en 10 años de dos presidentes, o sea, ¿te parece que sería cantidades irrisibles cuando comparas lo que se ve en elusión? Entonces, una de las metas es combatir a los corruptos, aplicándoles todo el peso de la ley, trayendo a la CICIE para que nos ayude a perseguir y castigar a los corruptos y devolverle al Estado lo que se han llevado, pero también cerrar las ventanas, los pórtigos, los portones, las rendijas, por donde se filtra la elusión y la evasión, porque ahí es donde tenemos la principal fuga. Normalmente el morbo es agarrar a un presidente, a un ministro, a un funcionario, pero hay poderes fácticos que se han beneficiado durante todo este periodo de no pagarle al Estado y han amasado fortunas que además ni siquiera se queda el dinero en El Salvador. Recordemos cuando se vendieron los bancos. En la venta de los bancos fue por más de 5.000 millones de dólares. De eso no se pagó ni un centavo de impuestos para el Estado. Y ese dinero no entró a El Salvador, fue invertido fuera. Entonces tenemos también que ver esa dimensión de la corrupción. No solo los corruptos, sino también los corruptores. Usted mencionaba, realmente llevar una CICIES a El Salvador es porque realmente de manera interna es difícil acabar con este mal. Una pregunta así más específica, usted que estuvo en el Tribunal Supremo Electoral, ¿puede el Tribunal Supremo Electoral tomar alguna acción, alguna medida contra el Partido Arena por estos casos señalados? Claro, lo que decía,
que si tuviéramos un tribunal que fuera un tribunal de derecho y que actuara conforme a la ley, ya hubiera abierto un expediente para cancelar a este partido. Pero sabemos que no lo van a hacer porque 3 de los magistrados del tribunal son miembros de 3 partidos de la coalición. Entonces, aquí no vamos a ver lo que pasó en Guatemala. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral canceló 3 partidos políticos, grandes partidos, el Partido Líder, el Partido Patriota, el FR, por financiamiento ilícito. Pero aquí en El Salvador estamos viendo que Arena ha tenido este financiamiento ilícito, se han llevado las evidencias a la Fiscalía y el tribunal no dice nada. Entonces, y por otro lado, al FMLN también ya se le han hecho señalamientos de que en esta apertura de relaciones diplomáticas con China hubo de por medio cierto dinero para la campaña electoral. Y que justamente se rompieron las relaciones con Taiwán porque no les quiso dar el dinero que ellos le pedían para la campaña electoral. O sea, pues estamos hablando de los 2 grandes partidos, los 2 grandes institutos políticos y marcas electorales que durante 30 años han manejado la política en el país y que ahora se está develando y se está conociendo toda la corrupción dentro de ellos. En el caso de Arena, de una manera escandalosa, en el caso del FMLN, ya con evidencia de que han tenido financiamiento ilícito, no solo del Grupo ALBA de Venezuela, que financió la campaña anterior, sino ahora de los chinos, que supuestamente pues, ha sido el precio que han pagado para la apertura de estas relaciones diplomáticas. Siempre en base a la valoración que ha mencionado sobre el acuerdo diplomático comercial entre El Salvador y China, mencionaban por ahí, se veía información de que iba a favorecer a un puerto, el puerto del Cutuco, creo, pero a cambio de alguna participación militar de China. ¿Será esto cierto o es solamente el beneficio económico que puedan tener con esta relación? Porque realmente de El Salvador para China, ¿qué es lo que nosotros podemos exportar, por ejemplo? Bueno, mira, este caso hay que evaluarlo de manera sistémica y hay que verlo en todas las dimensiones que tiene el caso. Una es la dimensión diplomática, otra es la dimensión económica, comercial, otra puede ser una dimensión geopolítica. Si lo ves en el nivel de relaciones diplomáticas, pues los estados son soberanos de establecer relaciones con quien quieran. Y a El Salvador nadie le va a decir con quién abre relaciones, con quién las cierra, porque es un estado soberano. O sea, pues que a nivel diplomático no hay ningún cuestionamiento. A nivel comercial, ahí vienen algunas dudas porque dice, bueno, ¿y qué es lo que vamos a exportar a China? Que son todo el océano Pacífico que hay que cruzar para llevar nuestros productos, cuando a Estados Unidos en 2 horas estamos en Miami y podemos intercambiar por tierra, por aire, por mar nuestros productos. Entonces, la pregunta es, el intercambio a quien favorece, porque la balanza comercial en este momento nos es totalmente desfavorable. Nosotros hemos exportado a China productos por un valor, no sé, de un par de millones de dólares, y sin embargo, China ha exportado a El Salvador un total superior a los 1.400 millones de dólares. O sea, pues que la balanza comercial es totalmente asimétrica, favorable a China y desfavorable a El Salvador. Pero eso nos va a pasar con cualquier país que comercialicemos, porque nuestra economía es muy pequeña y lo que producimos, el mayor producto de exportación que estamos haciendo ahora y que se ha hecho hacia China es el azúcar. Pero alguien decía, bueno, si se llevan el azúcar que produce El Salvador en 2 contenedores y se lo consumen en 3 ciudades de China, o sea, no es una cosa de gran impacto. Y si le mandamos el café solo la ciudad de Nueva York se termina todo el café que es El Salvador. O sea, no somos competitivos para hablar de que somos una potencia comercial. En ese sentido, lo que hay que buscar son tratados como los que tenemos ahora con Estados Unidos, que permite, por ejemplo, vender una cuota de azúcar de aproximadamente unos 1.500 quintales, 1.500.000 quintales de azúcar a un precio preferencial que anda por los 24 o 25 dólares el quintal, cuando el mercado internacional lo tiene a 10 dólares. O sea, pues que esa medida proteccionista nos favorece. Pero dejando el nivel comercial, viene ya la parte geopolítica. Y eso sí es lo que tiene que tener más cuidado,
Primero, porque estamos en una zona de influencia de los Estados Unidos. Y así como durante la Guerra Fría, que duró, que nos llevó toda la década del 80 a estar en el conflicto militar, porque se nos ubicaba dentro de la zona de influencia de Estados Unidos, pero que la insurgencia, o sea, los que estábamos luchando por la democracia en este país con las armas en la mano, se nos clasificaba como que éramos parte del expansionismo soviético. O sea, pues como que aquí eran los rusos contra los gringos peleando en el patio salvadoreño. Eso había que descartarlo porque nuestra lucha era por la democracia, por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad, por la justicia social, no por estar alineados con una potencia ni con otra. Ya terminó esa Guerra Fría y ahora se abre una nueva guerra comercial entre dos superpotencias, China y Estados Unidos, y no deberíamos de caer nosotros en esa nueva espiral de confrontación. Si ya salimos de la confrontación de Rusia con Estados Unidos, no caigamos en la de Rusia, en la de China con Estados Unidos. Y el hecho de que se esté planteando de que China puede estar viendo esa apertura de relaciones diplomáticas como una avanzada en la región centroamericana, vale decir, en el traspatio de la otra superpotencia, pues desde luego a los estadistas de Estados Unidos, a los formuladores de política, a los estrategas, los asusta, porque es como cuando en la década de los 60 la Unión Soviética instaló misiles en Cuba, ¿verdad? Es decir, en Playa Girón, y toda la crisis que se dio de los misiles en octubre del 62. Aquí, que China abra una base militar en el Golfo o en alguna isla o en algún lugar del territorio nacional, implicaría un debate que pasa por la Asamblea Legislativa. O sea, el Ejecutivo no puede autorizar a una potencia ni siquiera el tránsito de tropas por el territorio nacional si no hay un acuerdo legislativo. Vea pues que eso también es un poco de querer asustar con el petate del muerto, porque no es algo que va a poder hacer el Ejecutivo si no hay una decisión en la Asamblea Legislativa. Perfecto. Bueno, hablando siempre sobre la geopolítica, porque está relacionado. El caso de Nicaragua, si bien es cierto, hay una problemática en estos momentos, en estos últimos meses, siempre relacionado a esto, a que China como que se ha comprometido a realizar o a establecer lo que es un nuevo canal para pasar barcos, etcétera, para poder pasar todo lo que trae China a América y así ganar el mandado a Estados Unidos por el canal de Panamá. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto que está relacionado estos puntos geopolíticos para el caso de Nicaragua, El Salvador, doctor? No, ya, eso está descartado, eso fue una estafa. Eso fue una estafa que fabricó Daniel Ortega con un empresario chino para igual, bajo esa excusa de que se iba a construir un nuevo canal, poder ellos apropiarse de tierras fértiles, sobre todo en la zona de la Mosquitia, donde empezaron a talar maderas exóticas de mucho valor comercial en el mercado internacional y a tomar tierras para otros proyectos en los cuales estaba involucrado el grupo de Daniel Ortega y su camarilla que están en nombre de una revolución que fue una gran revolución en la década de los 70 y de los 80, ahora pues se ha convertido en una patente de corso para Daniel Ortega y sus secuaces y estar explotando al pueblo nicaragüense y los recursos de Nicaragua. Pero ese proyecto del canal nació muerto y la verdad es que ya no hay ninguna posibilidad de que se haga. Fue simplemente la excusa para explotar estas tierras en esa zona que eran selvas vírgenes y que eran como la reserva ecológica de toda esta región centroamericana. Bueno, pues hablemos hoy ya más concentrado con el doctor Félix. Usted ha mencionado unas propuestas, por ejemplo, de que en la Asamblea Legislativa haya menos diputados. Esa es una de las propuestas. La pregunta va perfilada en esto. ¿Cuáles son los pilares a los cuales se va a dirigir las propuestas
el doctor Félix Ulloa como vicepresidente de la República al tomar el cargo, para poder trabajar en la sociedad salvadoreña? ¿Cuáles son? ¿En dónde se enfocan? Bueno, hay varias propuestas que van desde el orden, digamos, institucional, porque si vamos a combatir la corrupción en el Estado, tenés que tener una institucionalidad fuerte y eso implica una reingeniería institucional para irle quitando a estas instituciones que ya son anacrónicas. Muchas de ellas vienen del siglo pasado, la mayoría de instituciones fueron creadas en la segunda mitad del siglo XX. A esta altura ya están obsoletas, entonces hay que modernizarlas. Eso es un punto. Luego hay que actualizar los procedimientos. El Estado en El Salvador se sigue administrando con procesos de los años 50 del siglo pasado, de los años 60. El mundo moderno ahora tiene conectado y hay una interconectividad electrónica entre todas las instituciones. Aquí todavía las cosas se hacen a mano, con lápiz, en formularios de papel, cuando ya nadie usa papel en este siglo, todo se hace de manera digital y en ese sentido vamos a tener que modernizar también no solo las instituciones, sino los procedimientos. Y para ello se van a requerir una serie de reformas que quisiéramos que la mayoría fueran reformas en el ámbito ejecutivo, o sea, que se pudieran implementar en un Consejo de Ministros, con acuerdos del Consejo de Ministros o acuerdos del Presidente de la República, que se llaman acuerdos ejecutivos, para poder irle dando agilidad a esas decisiones, porque si son reformas a leyes y las mandamos a la Asamblea Legislativa, ya todos sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Cae en un pantano y ahí no sale y pueden pasar todo el quinquenio y no vamos a tener ninguna reforma. Pero si las hacemos desde el Ejecutivo, con recursos del Ejecutivo, usando el mandato constitucional que tiene el presidente y el Consejo de Ministros, creo que podremos avanzar. Así que muchas de estas reformas van a ser anunciadas en su momento cuando hablemos ya pues de la modernización del Estado. Perfecto. En estos días hemos visto en redes sociales, bueno, en comunidades incluso, su participación en lo que es un nuevo movimiento, el movimiento Juntos con Félix. Hay muchos sectores, ¿me podría mencionar cuáles sectores están incluidos y cuál es el objetivo de este nuevo movimiento? Paralelo a lo que es de Nuevas Ideas, me imagino, ¿no? No, no creo que haya nada paralelo en esto. Hay mucha gente que, como lo hemos dicho, Nuevas Ideas es un movimiento horizontal que tiene múltiples expresiones, múltiples formas de asociarse. Algunos son particulares. Este movimiento lo vimos allá en Chinameca, que parece que de ahí se había originado, por ser pues la ciudad natal mía. Lo hemos visto en otras, creo que también de Europa me llamaron para decir que tenía eco allá, pero no se trata ni de crear movimientos paralelos al movimiento Nuevas Ideas, primero porque la Nuevas Ideas no es un movimiento, es un partido político. Y eso hay que tenerlo claro porque ya para el año 2021, según la sentencia de la Sala de lo Constitucional, los salvadoreños del exterior van a poder votar en elecciones municipales, elecciones legislativas y elegir candidatos. Eso quiere decir que los partidos políticos van a tener que crear estructuras en el exterior para realizar elecciones internas, así como se hace en El Salvador. Por eso hay que tener esa dimensión. Cualquier otro tipo de asociaciones, yo entiendo que son movimientos de apoyo para un proyecto concreto que es ganar las elecciones del 2019. De eso se trata y cualquier apoyo, como dice Nayib, todo lo que sume es bienvenido. Todo lo que multiplique es bienvenido. Lo que no aceptamos es algo ni que reste ni que divida. O sea, de las 4 operaciones matemáticas hay que estar claro que nosotros practicamos 2. Sumar y multiplicar. Nada de restar ni dividir. Eso para que quede claro. En segundo lugar, hemos visto también, y lo decíamos anoche, Nayib lo contaba con mucha gracia en la cena que hubo de recaudación de fondos, de que nuestra campaña se está financiando de esa manera, como la gente por iniciativa propia, con proyectos locales, desde una casa comunal, una sede en un municipio, hasta un movimiento
que pueda estar allá en Milán o en Madrid o en Barcelona o en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, en Australia, en Suecia, se reúnan para contribuir a la campaña. Y se contribuye de dos maneras. Una, recogiendo fondos y enviándolos para que la campaña acá pueda desarrollar las actividades. Dos, haciendo una campaña con los familiares, amigos, vecinos, compañeros acá en El Salvador, para decirles que en vista de que el Tribunal Supremo Electoral y el RNPN boicotearon, porque no hay otra palabra, boicotearon el empadronamiento masivo de los salvadoreños en el exterior, que sabían ellos querían votar por Nuevas Ideas y por Nayib. Entonces la comunidad en el exterior, para compensar ese boicot que le hizo el tribunal y el RNPN, van a pedirle a su familia aquí que lo representen. O sea, si hay, solo en Estados Unidos, habían 303,000 salvadoreños aptos para votar porque tenían DUI vigente y dirección a Estados Unidos. Y no se logró recoger ni 6,000 personas. Mi hija, que vive en Canadá, en Ottawa, no podía, trató 10 veces de enviar su hoja escaneada porque pedían que se imprimiera una hoja, se firmara, se escaneara y se enviara. 10 veces trató de mandarle y el sistema le daba error y se caía. Cuando me mandó la copia de las capturas de pantalla, yo hablé con un magistrado, inmediatamente se resolvió el problema. Pero esa era una persona y los miles de personas que quisieron no pudieron. Entonces ahora es el momento de la comunidad de salvadoreños afuera de hacerse representar por sus familiares aquí en El Salvador. Y decirles, hagan el favor de representarme porque yo quería emitir mi voto para Nayib Bukele y me lo impidió el Tribunal Supremo y el RNPN. Hagan ustedes esa representación. Eso es lo que estamos llamando, hacer esa campaña, y cualquier apoyo que se haga, como decía Nayib anoche, es bienvenido. Y lo contaba con mucha gracia porque decía, este movimiento es tan horizontal y no tiene una línea gráfica o una línea propagandística única, que hay comunidades que sacan una golondrina amarilla o de colores y sacan otras con una cola así bifurcada, otras con una sola cola, es decir, a la creatividad de la gente. ¿Por qué? Porque eso es espontáneo y eso es lo que apreciamos y eso es lo que queremos, que la gente se organice y que contribuya, que tenga iniciativa, creatividad, porque es la única forma que vamos a derrotar a poderes establecidos, los poderes fácticos, los poderes económicos. Si ustedes ven que de entrada ya los dos partidos tienen entre ambos más de 20 millones de dólares, 10 millones.2 que le dieron al FMLN y 9 millones.6 que le dieron a Arena, solo ahí ellos tienen prácticamente 10 millones cada uno, que se los dio el Estado de los impuestos que pagamos los salvadoreños. Y ahí le dieron ese dinero. Y es legal, y no nos oponemos. Pero esa ventaja, ¿cómo la vamos a compensar? Con el apoyo del pueblo. No hay más. Y no tenemos así también grandes donantes, y no porque no quisieran, o no porque no aparezcan. Lo que pasa es que nos hemos negado a recibir cantidades millonarias porque no queremos llegar con compromisos. O sea, si aceptamos un donante que nos dé 1 millón, 2 millones, 3 millones, esa persona va a esperar algo a cambio. Va a esperar contratos, va a esperar favores del gobierno, y queremos llegar con las manos limpias, sueltas, y no con las manos atadas y comprometidas con estos grandes donantes. El único compromiso va a ser con el pueblo, que da $5, que da $20, que da $100, según su capacidad, o que van a imprimir una docena de camisetas, o imprime banderas, es decir, lo que la gente quiera dar, porque es más poderoso el poder del pueblo que el poder del dinero de los grupos fácticos de este país. Muy bien, pues ya para finalizar la entrevista, doctor Félix, un mensaje que quiera difundir para lo que es la gente que mira la entrevista o lee el Heraldo SV. Bueno, el mensaje, como lo decía, es claro. Todos tenemos derecho a soñar, y los salvadoreños también. Y el sueño nuestro, el sueño de tener un país
lindo, un país en armonía, un país que podamos todos trabajar y vivir en paz en este territorio sin tener que salir a buscarnos el futuro ni buscar nuevos horizontes más allá de nuestro terruño de manera obligada. Creo que ese sueño es válido. Los que soñamos con salir, yo soñé con salir a formarme, de hecho tuve la suerte de ir, estudiar en España, graduarme en la Universidad Complutense, ser abogado graduado allá y regresar a mi país. Y luego tuve que salir ya obligado a trabajar. Los últimos 10, 12 años de mi vida profesional los he tenido que vivir y trabajando fuera en más de 30 países en todo el mundo porque no había oportunidades de trabajo acá. Yo entiendo perfectamente cuando un joven decide arriesgar la vida, arriesgar la familia, arriesgar lo que tiene para salir a buscar un futuro, porque ya también he pasado por eso. Pero no debería ser la regla, debería ser la excepción. Y que los que salgan es porque salen con esa posibilidad de ir a formarse, a capacitarse o porque van con oferta de trabajo, no porque se ven obligados a hacerlo porque aquí no hay nada. Lo único que les espera aquí es o la muerte, por la violencia o el desempleo. Y eso no es justo. Entonces tenemos derecho a soñar y ese sueño que ahora se está personalizando en este proyecto de nuevas ideas con el liderazgo de Nayib Bukele es el sueño de la transformación. Y no lo podemos dilatar, no podemos decir, este sueño lo vamos a hacer en el 2024, como decían algunos. ¿Cuál es la prisa? De Nayib está joven, que espere, que lo puede hacer. No, no va a ser cierto. Si permitimos que Arena regrese al poder en el próximo año, no los vamos a sacar ni en 20 ni en 25 años. Ya aprobaron que se quedaron 20 años y ahora estos 10 años que han estado fuera han jurado volver a tomar el poder y no dejarlo. Entonces no va a ser posible, si ellos ganan esta elección, que podamos cumplir ese sueño que tenemos, porque va a seguir siendo la pesadilla que vivimos durante estos 30 años. Así que yo los invito a seguir soñando, pero para que ese sueño se haga realidad, tenemos que despertar, poner los pies sobre la tierra y hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Qué les corresponde hacer a ustedes que están allá afuera? Yo les dije, poder hacer colectas, enviar fondos, porque eso se aprecia y ese dinero es limpio. No viene contaminado ni del crimen organizado, ni de grandes corporaciones que nos van a comprometer. Es el cariño del pueblo que se traduce en ayuda económica. Y segundo, hay que pedirles, rogarles, exigirles a sus familiares que los representen, que sean sus tíos, sus primos, sus hermanos, sus padres, sus hijos, los que vayan a representarlo a ustedes el día 3 de febrero y marquen esa bandera celeste con la golondrina en el centro, que es la bandera en la cual estarían ustedes dándole su apoyo a Nayib Bukele. Yo creo pues que ese es el mensaje, no hay más claridad, no hay donde perderse, hagamos lo posible por cumplir ese sueño, poniendo los pies en la tierra y comenzando a caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Félix, por darnos unos minutos de su valioso tiempo y pues esperamos tenerlo próximamente en una nueva entrevista. Muchas gracias, doctor. Un gran gusto.